Corazones abiertos a la escucha y al perdón. La visita del Papa Francisco a la parroquia romana de Santa Magdalena de Canosa recuerda a los jóvenes: la falta de escucha es la peor enfermedad de hoy. En el diálogo, oídos abiertos y dejad hablar primero al otro. Francisco, la alegría de servir donde Dios quiere. El cónclave que le eligió hace 4 años en la narración del Papa a los niños de Roma. Es el Espíritu Santo el que elige al Papa, el que Dios quiere para la Iglesia, con el voto de los cardenales. Me gusta, pero también me gustaba ser párroco. La mirada femenina de la Iglesia. El Pontificio Consejo de la Cultura tiene su consulta femenina. 37 mujeres que trabajan en los campos académico, artístico, deportivo, institucional y religioso, que llaman la atención sobre temas que hasta ahora estaban olvidados e incluso ignorados. En defensa de la tierra y de la vida, gracias al grito del Papa en la Laudato Si, contra la explotación indiscriminada de los recursos, es más fuerte la voz de los que luchan en América Latina contra las mineras que contaminan. Todo un pueblo entero, en Brasil, será trasladado a un lugar más sano. Cuadros en reposo. Nuestro viaje de descubrimiento de los depósitos de los museos vaticanos continúa con el de los cuadros, donde cientos de obras descansan en un ambiente climatizado y a menudo sustituyen a las expuestas enviadas a exposiciones o restauración. El domingo por la tarde, el Papa Francisco visitó la parroquia romana de Santa María Magdalena de Canosa, en la periferia de Octavia. El reportaje es de Cecilia Sepia. Edificios y calles vestidas de fiesta para la llegada del Papa Francisco a la parroquia romana de Santa Magdalena de Canosa, en la barriada Octavia, donde, además del sonido de las campanas, le espera una comunidad viva y entusiasta, a pesar de llevar los signos y las heridas típicas de la periferia. Inmediatamente estalla la alegría en el campo de deportes invadido por los niños, primera etapa de esta 14ª visita pastoral del Papa. Las preguntas de los niños dan vida a un diálogo denso y divertido, en el que el pontífice hace de nuevo confidencias, volviendo conmovido a los recuerdos más bonitos de su vida. Los domingos en el estadio con sus padres para ver el partido, comer la comida todos juntos, el fin de semana con los viejos amigos. Habla del encuentro con Jesús, que siempre da el primer paso, nos espera y nos perdona. Después se detiene en la figura de San Pedro y de cómo Dios elige a sus sucesores confiándoles tareas importantes. La primera, la de llevar la paz y sembrar el amor, del que anima a los niños a que sean testigos en la familia y en la escuela. El Papa no tiene miedo de las brujas, como le dice a la pequeña Sara, sino que afirma que está asustado por la maldad. De verdad me asusta la capacidad de destrucción que tienen las habladurías. Hablar del otro a escondidas, destruirlo, pero a escondidas. Y esto está muy feo. Esto sí que es hacer la bruja, es como si uno fuese una bruja, peor. Es un terrorista. Admite que no le gusta verse en televisión y que prefiere la oración en silencio. A la pregunta de Camila sobre la importancia de la tecnología, Francisco responde que está bien comunicarse con todos, pero hoy más que nunca, en el mundo hiperconectado, hecho de relaciones líquidas y virtuales encerradas en un smartphone, hay que renovar el diálogo concreto que hace de la escucha la peor enfermedad de la no escucha, la peor enfermedad de nuestro tiempo. ¿Y cómo se empieza a dialogar? Con el oído. Hay que desbloquear el oído. Oídos abiertos para oír lo que sucede. Por ejemplo, voy a visitar a un enfermo y empiezo a hablar. No te preocupes, te vas a curar pronto, bla, 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 bla. Adiós, que Dios te bendiga. ¿Cuántas veces se hace así? El pobre enfermo queda así, pero necesitaba ser escuchado. Cuando vayas a ver a un enfermo, estate callado. Dale un beso, acarícialo. Una pregunta. ¿Cómo estás?
y déjalo que hable. Y sus palabras se hacen carne con el abrazo a los enfermos y los ancianos, a quienes repite que la enfermedad es una cruz, pero la cruz es semilla de vida que puede tocar el corazón de muchas personas. Ternura y alegría en el encuentro con los padres y niños bautizados recientemente. Finalmente, la confesión de algunos fieles antes de celebrar la misa en la iglesia abarrotada de gente. Dice la homilía espontáneamente sobre el fragmento de la transfiguración. El Papa habla de los dos rostros de Cristo, el luminoso y brillante que anticipa la resurrección y el del dolor, el de llanto de Jesús que se abaja a la nada para salvarnos, que se hace pecado. Noi siamo abituati a parlare dei peccati Estamos altrui. acostumbrados a hablar de los pecados ajenos. Cosa brutta. Qué cosa más fea. Invece di parlare del peccato altrui, En vez de hablar de los pecados ajenos, di farci peccati noi perché non possiamo, ma di guardare i nostri peccati e Lui. y no che digo si è que fatto peccato. nos hagamos pecado nosotros, porque no podemos, sino mirar a nuestros pecados y a Él que se hizo pecado. È il cammino verso la Y este Pasqua, es el camino hacia la verso Pascua, la resurrezione. que nos dé Incoraggi ánimos soprattutto avere fiducia, perché se Lui para si è avanzar fatto en el peccato, camino de la ha vida preso cristiana. su di Lui i nostri. E Lui è disposto sempre a perdonarci. Sobre todo que nos anime a tener confianza, porque si Él se hizo pecado es porque tomó lo nuestro sobre sí. El 13 de marzo de hace 4 años, el cardenal Bergoglio se convertía en Papa Francisco. Veamos cómo ha hablado de aquel día a los niños de 2 parroquias romanas. ¿Por qué te has hecho papa? Perché Porque ci sono i colpevoli. hay Uno unos dei colpevoli culpables. è questo. Uno de ellos es él. Chi sono quelli che eligono ¿Quiénes il son los que Papa? eligen al Papa? Pensate bene. Pensadlo bien. Chi sono? ¿Quiénes son? Forte. Il cardinale. Los cardenales. Don Agostino. Y don Agostino cardinale. es un cardenal. Il vicario di Roma. e Es el lui vicario era de Roma y él tra estaba quei 116, 115 entre los 115 que estaban che erano reunidos per eleggere il para Papa. elegir al Papa. Capito? ¿Entendido? E loro si riuniscono, Y ellos se reúnen, parlano fra loro, hablan entre pensano, ellos, piensan, ma pensiamo a questo, pensamos en pensiamo a este, questo, pensamos en e este, questo ha questo y este tiene esta vantaggio, questo ha ventaja, l'altro este tiene vantaggio. esta E otra ventaja, y ragionano, piensan, ma soprattutto, pero sobre questo è todo, importante, y esto es lo más importante, si prega. se reza. El Papa Francisco habla a menudo del 13 de marzo de 2013, el día de su elección como obispo de Roma y sucesor de Pedro, en sus catequesis dialogadas con niños y jóvenes de las parroquias de su diócesis. También lo ha hecho en las 2 últimas ocasiones, cerca del 4º aniversario de su elección. Volvamos a escucharle mientras cuenta lo que hacen los cardenales durante el conclave a los niños en la parroquia de Santa María Josefa del Corazón de Jesús en Castelverde, en Lughesa, periferia de Roma, el 19 de febrero de este año. Parlano fra loro su cosa ha bisogno la Chiesa oggi. Ellos hablan entre ellos acerca de lo que necesita hoy la Iglesia, Una personalità y por eso es di mejor una questo personalidad de profilo este perfil o o de aquel quell'altro, otro, ma tutti ragionamenti todos umani. razonamientos humanos. E il Signore Y el Señor invia lo Spirito Santo envía e el Espíritu lo Spirito Santo, Santo aiuta y el Espíritu Santo e fa aiuta all'elezione. ayuda en la Chi è elección. la persona più importante? ¿Quién es in la quel persona más gruppo importante che fa en il este Papa? grupo que elige al Papa? Pensate bene, eh? Pensarlo bien. Chi è? Forte. No, il Papa non è fatto No, ancora. el Papa todavía no está elegido. Dio, lo Dios, Spirito Santo, el Espíritu Santo, que a tramite través il del voto fa il Papa. elige al Papa. Poi quello che viene eletto Después,
El que es forse non è il più elegido intelligente, quizá no es el más forse non è il inteligente, più furbo, quizá no es el más forse listo, non è il più sbrigativo per fare le quizá no es el cose, más rápido haciendo ma è cosas, quello che Dio pero es vuole el que per Dios quel quiere para ese della momento de la Chiesa. iglesia. Pensamientos Pensamientos y consideraciones que con seguridad acompañaron a Jorge Mario Bergoglio, el Papa a quien los cardenales fueron a buscar en Argentina, casi en el fin del mundo, antes de asomarse a la logia de la bendición y presentarse al mundo como Papa Francisco. Y el obispo que se inclinó para recibir la bendición de su pueblo retoma el hilo de su relato y lo completa idealmente el domingo pasado, el 12 de marzo, en la parroquia de Santa Magdalena de Canosa, en la Borgata Ottavia. Lo hace al responder a Patricio, que le pregunta si está contento de ser papa o habría preferido ser sacerdote en una parroquia pequeña. Gesù sceglie chi vuole che faccia il Papa. Jesús elige a quién quiere que sea el papa en este tiempo. En otro tiempo elige a otro y a otro y a otro. Pero la pregunta, a mí, que he sido elegido para hacer este trabajo, ¿piace o non piace? ¿me gusta o no me gusta? A me piace. E piace Me anche. gusta. Me piaceva anche quando. Y me gustaba también cuando era párroco en una parroquia, In una parrocchia, era rettore della facoltà. rector de la facultad y también Mi párroco. piaceva tanto. Mi piaceva anche fare scuola di catechesi. Me gustaba la messa también ai dar bambini. catequesis, Mi piaceva. la misa de los niños, Sempre me essere gustaba. sacerdote è una cosa Siempre che a me ser è piaciuta sacerdote es tanto. una cosa que me ha gustado mucho. Così, che è più bello, Entonces, fare il Papa ¿qué es o más fare il bonito, prete? ser papa o ser Pensate sacerdote? bene, che è più Pensarlo bello. bien, ¿qué es más bonito? Non avete capito? ¿No habéis comprendido? Tutte e due è quello che Dio vuole. Las dos cosas, lo que Dios Quello che quiere, Dio vuole. lo que Dios quiere. Quello che il Signore ti dà è bello. Lo que el Señor te da Perché es quando bonito, il Signore porque cuando el Señor ti dà un compito a fare, te da una tarea un para lavoro, hacer, un trabajo, essere pastore di una ser pastor de una parrocchia, parroquia o de una diócesis, o ser fare il papa, pastore, pastor, ti dà un compito. ahí te da una tarea. E che cosa ti chiede il Signore? ¿Y qué te pide el quando ti Señor fa cuando te hace parroco, párroco o ti te fa hace vescovo? obispo? Che cosa ¿Qué ti te chiede? pide? Che fai? De fare che cosa? ¿Que hagas qué? Portare la pace. Que lleves la paz. Sì, di più. Forte. Y más, ¿qué más? Amare, fare Amar. comunità Amar, d'amore, hacer che tutti si vogliono comunidad bene. de amor, que todos se quieran. El viernes por la mañana, el Papa Francisco recibió a los participantes en el curso promovido por la Penitenciaría Apostólica. En su discurso, el pontífice recordó que el confesionario es un lugar de evangelización donde el sacerdote está llamado a ser amigo de Jesús, buen pastor y hombre del espíritu, hombre del discernimiento, especialmente ante casos de desórdenes espirituales que requieren la intervención de los exorcistas. El confesor insistió, mientras recomendaba a todos a cultivar siempre la oración, está llamado a diario a ir a las periferias del mal y del pecado y su obra representa una auténtica prioridad pastoral. El jueves por la mañana el Papa recibió en audiencia al presidente de la República del Líbano, Michel Aoun, que a continuación se reunió con el secretario de Estado, cardenal Pietro Parolin. Durante la cordial conversación publicó la sala de prensa, se habló de la situación en Siria, con especial atención a los esfuerzos internacionales para una solución pacífica del conflicto, de la acogida que presta Líbano a numerosos refugiados y también de la cuestión de los cristianos en Oriente Medio. El miércoles por la mañana, en la catequesis de la audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco prosiguió el ciclo sobre la esperanza cristiana. Al comentar el fragmento de la carta a los romanos en el que San Pablo invita a estar alegres en la esperanza, el pontífice explicó que el secreto de la alegría de la esperanza cristiana es confiarse al amor de Dios, que nunca se hace atrás, ni siquiera en las circunstancias más adversas y a través de nuestros fracasos. Y comprender que si Dios vive en nuestro corazón, Él mismo es el que se hace cercano y sirve a todos aquellos con los que nos encontramos. El error está, explicó el Papa, en creer que la caridad es un producto de nuestro corazón, cuando es ante todo una gracia.
No consiste en aparentar lo que no somos, sino lo que el Señor nos da y nosotros libremente acogemos. Al saludar a los empleados de Sky Italia que están sufriendo recortes y traslados, Francisco comentó que quienes por maniobras económicas para hacer negocios no del todo claros cierran fábricas, empresas que dan trabajo y quitan el trabajo a los hombres, estas personas cometen un pecado gravísimo. La semana pasada se presentó a los periodistas la nueva consulta femenina del Pontificio Consejo de la Cultura. De nuestra parte estaba Andrea Mazzucca. Hombres y mujeres, puntos de vista diferentes, capaces de dirigir juntos la mirada de la Iglesia hacia nuevos horizontes. El Pontificio Consejo de la Cultura amplía sus áreas de reflexión gracias a la energía y sensibilidad de las 37 profesionales, no solo cristianas, que trabajan en los campos académico, artístico, deportivo, institucional y religioso que conforman su consulta femenina. Un organismo permanente que no tiene nada que ver con cuotas rosa o con una presencia puramente simbólica de las mujeres en el dicasterio, como recalcó recientemente su presidente, el cardenal Gianfranco Ravasi, con motivo de la presentación a la prensa de los miembros de la consulta. Su objetivo es llamar la atención masculina hacia temas hasta ahora olvidados e incluso ignorados, con la convicción de que solo a través de una pluralidad de perspectivas puede salir a la luz toda la complejidad de la realidad que nos rodea. Con nosotros, la teóloga iraní Shahrazad Ousamad, miembro de la consulta. Pienso que este toque femenino bendito puede dar un poco de oxígeno en términos de acogida, paciencia y perdón. Estos son conceptos que no solo los necesita la Iglesia, sino también la vida humana. Paciencia, perdón y acogida. Todo esto estará en el dicasterio de la cultura y creo que podrá ser un símbolo para otros dicasterios y para las otras formas de actividad social. Sensibilidades distintas entran así en diálogo, enriqueciéndose recíprocamente. Esta consulta femenina, que está llamada a intervenir en las múltiples actividades del dicasterio, pronto será capaz de autonomía de propuestas, como nos explica su coordinadora Consuelo Corradi. No queremos convertirnos en un organismo autónomo. Estamos muy contentas de estar en su interior, pero creo que también realizaremos una serie de iniciativas organizadas y pensadas por nosotras. Esta es la próxima meta. Puntos de vista masculinos y femeninos se dirigen de esta manera hacia objetivos comunes, descubriendo en la afirmación de sus especificidades nuevas oportunidades de crecimiento, todas aún por descubrir. De ello está convencida Nicole Forti, responsable de la colección de arte contemporáneo de los museos vaticanos. Es un gran desafío el de poder ofrecer el punto de vista femenino a la actividad de un dicasterio tan rico, complejo y completo como el de la cultura, también porque este punto de vista femenino nunca tendrá que ser sectario. Nunca tendrá que ser una especie de clase, de gueto. No debe presentar una cuota rosa respecto a la visión de un problema. Uno de los aspectos más valientes del cardenal Ravasi ha sido el de reconocer la necesidad de un enriquecimiento externo y de una expansión hacia la realidad que lo rodea. La necesidad de un enriquecimiento externo y de una sua espansione all'interno della realtà che lo circonda. Hace unas semanas el padre Darío Bossi, coordinador de la red Iglesias y Minería, puso de manifiesto en el Vaticano la grave situación de algunas zonas de Brasil. Benedetta Capelli lo entrevistó.
Escuchar el grito de los oprimidos, hacerse cargo de sus sufrimientos, luchar al lado de los que sufren vejaciones y violencia en nombre del beneficio y las ganancias. Es lo que está haciendo la Iglesia gracias al impulso de la Laudato Si del Papa Francisco en América Latina, donde desde hace tiempo se ha puesto en marcha una serie de iniciativas a distintos niveles dirigidas a proteger los derechos de las comunidades locales en sus relaciones con las empresas mineras. Las inversiones realizadas en el pasado han cambiado completamente el equilibrio de sus tierras, han obligado a los habitantes a huir o a vivir en condiciones de pobreza y de contaminación con inevitables repercusiones en su salud. Iglesias y Minería es una red ecuménica que reúne a un centenar de comunidades latinoamericanas. Gracias a ella, en el Vaticano se encendió en 2015 una luz sobre este drama con una jornada de reflexión sobre el tema Unidos a Dios, escuchamos el grito. Desde entonces se han dado pasos hacia adelante, dice el padre Darío Bossi, misionero comboniano. De entonces a hoy la red se ha reforzado en distintas direcciones. Se ha reforzado la comunicación y por tanto la relación entre las comunidades porque se sienten más unidas y más protegidas entre ellas. Se ha reforzado la denuncia. También hemos conseguido levantar un sitio web. Quisiéramos decir que hay inversiones de muerte porque la economía minera es una economía que mata y somos testigos de ello, porque los líderes indígenas han sido masacrados durante estos años solo por defender sus tierras, sus bosques y sus ríos. La muerte de los que están en primera línea es la que tiene resonancia, pero no se apaga la voz de los que combaten contra la corrupción, la criminalidad, la constante violación de la casa común que nos ha sido confiada. Quizá los números que más impresionan son los de las víctimas que han sido asesinadas durante estos años por poder defender su territorio. Según un informe de 2015, fue el año de la muerte el año más trágico. 185 personas, 3 a la semana, fueron asesinadas. Eran líderes que defendían sus tierras. Y son pérdidas históricas porque eran personas que guardaban toda la historia de sus comunidades y que tuvieron la valentía de ponerse al frente de sus comunidades para defenderlas. Por eso fueron eliminados. Estos días hemos recordado a Berta Cáceres, posiblemente el símbolo más fuerte. Se había encontrado con el Papa Francisco hace año y medio y pocos meses después fue asesinada en Honduras por defender su tierra. Sucede así con muchos líderes sindicales y religiosos que se oponen a los grandes proyectos industriales que quieren robarle a América Latina lo más precioso que tenemos, que es la tierra y el agua. Esto no lo podemos permitir. En primera línea está también toda la comunidad de Piquia de Baixó, más de 1.000 personas en el noreste de Brasil que se han encontrado en pocos años rodeadas por 4 industrias construidas muy cerca de las casas, con hornos que queman carbón y un polvillo rojo que lo cubre todo, hasta la piel de los que viven allí. Aquí, según estudios recientes, el 28% de los residentes presenta alteraciones de la funcionalidad pulmonar. La comunidad ha obtenido el traslado de todos los habitantes a un lugar más sano y seguro, pero sigue estando el miedo de que el gobierno, a pesar de haber aprobado el proyecto, no respete los plazos y tampoco mantenga sus promesas. Trabajamos también en nombre de otras comunidades con las que realizamos intercambios para que ellas puedan conocer esta experiencia de lucha y vean que es posible que una comunidad se libre de esto. El objetivo de nuestro trabajo no es sobrevivir, sino tener una plenitud de vida. Nueva cita con los depósitos de los museos vaticanos. Bárbara Castelli nos guía hoy para descubrir el depósito de cuadros. Cientos de obras descansan en la oscuridad en espera de ser restauradas o devueltas a la admiración de los visitantes de los museos vaticanos. En el depósito climatizado del almacén de cuadros encuentran refugio pinturas, esculturas de madera y obras de papel. Está con nosotros Vittoria Cimino, directora de la Oficina de Conservación. El ruido que oímos es el aparato de climatización y control de la humedad. Este es uno de los depósitos más nuevos y más tecnológicos, dotado con una unidad de tratamiento del aire que asegura parámetros de temperatura y humedad relativa óptimos para los tipos de materiales que aquí se conservan.
Aquí guardamos las pinturas sobre madera y sobre tela, las esculturas de madera, las obras de papel, esto es, obras que necesitan valores de temperatura y humedad relativa bastante estrictos, un 50 a 55% de humedad relativa y 21 a 22 grados de temperatura. Y los conseguimos con este tipo de instalaciones. Además de las cámaras que nos controlan, también hay una serie de sensores que nos revelan los parámetros ambientales. Son sensores con radio que envían los datos registrados a nuestra oficina, en la oficina del conservador. Estos datos no solo se consultan en tiempo real, nos damos cuenta de inmediato si ocurre alguna cosa y podemos enviar la solicitud a los servicios técnicos, sino que se registran también y se archivan. Así tendremos el historial de lo que, desde el punto de vista ambiental, sucede en el depósito y esto es algo importante. 2 veces al año se somete el almacén de cuadros a tratamiento de higiene completa, desde la eliminación de telarañas a la limpieza de los pisos, eliminación del polvo de los bastidores, además de efectuar un férreo control de los nuevos huéspedes. Las obras que llegan aquí, antes de entrar en el depósito, han de ser sometidas a un protocolo de entrada, que significa que han de ser sometidas a un tratamiento de desinfectación, si es necesario, o tratar contra la carcoma, porque son obras en papel o madera, y podrían introducir factores de riesgo para el resto del depósito, de los que nosotros queremos preservarlo, claro. Es un depósito que hace algunos años fue totalmente vaciado, desinfectado y que desde aquel momento está sujeto a un régimen de alta protección. En una rotación más o menos dinámica, las obras del almacén de cuadros vuelven a las salas de los museos vaticanos, como ha sucedido recientemente con una obra de Agnolo Gaddi, hijo de Taddeo Gaddi, artista toscano y discípulo de Giotto. Se trata de una tablilla del siglo XIV que representa la aparición del arcángel Miguel en el mausoleo de Adriano, hoy conocido como Castillo de Sant'Angelo. Acabemos con la leyenda de que en los depósitos hay obras maestras que se sustraen al disfrute del público. En los depósitos no hay obras maestras características de los museos. Esas obras están siempre expuestas. En los depósitos hay una serie de obras que son importantes y que aseguran la vida misma del museo. Cuando nuestras tablillas, nuestras pinturas sobre madera de la pinacoteca salen para exposiciones o restauración, hará falta un sustituto, y el sustituto está justamente aquí, en los bastidores de nuestro depósito. Además, las obras aquí están muy bien, mejor que en la pinacoteca porque están en un ambiente totalmente controlado desde el punto de vista climatológico. En oscuridad, que es la mejor condición para las obras. De hecho, la luz es un factor importante de degradación y de riesgo, y no están sometidas a la presión humana. Aquí las obras pueden descansar y es necesario que haya un espacio donde las obras puedan descansar. Los depósitos son como los órganos internos de un gran organismo. Cuando no hay un lugar donde las obras puedan reposar, donde puedan ser conservadas, donde puedan esperar con seguridad a ser restauradas, el bien se consume y esto no es bueno.